Mi nombre es José Luis Roa, yo soy médico de la Universidad del Bosque del año 88 y soy radiólogo y neuroradiólogo también de la universidad en el programa conjunto con la Fundación Santa Fe del año 94. Y pues me cabe el honor de haber sido el primer radiólogo graduado de la Universidad del Bosque, sí, soy el primero de ese programa. Y después pues toda mi vida académica se ha desarrollado en la Fundación Cardioinfantil. Y todas las imágenes que vamos a ver son imágenes que han sido realizadas en este hospital durante bastantes años. Vamos a hablar de los dos métodos más grandes que tenemos para explorar esta patología, que es la tomografía computada y la resonancia magnética. Y entonces muchos me preguntarán, ¿y por qué no vamos a hablar de radiografía de cráneo? Y resulta que es que la radiografía de cráneo ya no tiene casi cabida en el estudio de las patologías intracraneales. Hace muchos años la única forma de saber si una persona con un trauma craneoencefálico tenía una fractura de cráneo era tomándole una radiografía de cráneo, pero nos quedamos sin ver el interior del cráneo, solo veíamos la fractura y no sabíamos qué estaba pasando adentro. Y para saber qué estaba pasando adentro teníamos que hacer como un cateterismo, sino que en vez de ser cardíaco era una arteriografía cerebral, un método invasivo, complejo, con morbilidad, etcétera, etcétera. Entonces, gracias al desarrollo de la tomografía computada y después de la resonancia magnética, hemos podido acceder al interior del cráneo de una manera no invasiva para ver las lesiones asociadas en el trauma craneoencefálico o las diferentes patologías que aquejan al cerebro y al cerebelo. Entonces, una tomografía computada no es nada más que una radiografía muy refinada. Es decir, es un equipo de rayos X muy complejo, pero el principio es el mismo. Un haz de rayos X que atraviesa el paciente, impresiona un detector y según las densidades de los tejidos del paciente, el haz de rayos X atravesará más o menos completo y permitirá formar una imagen. Entonces, esta es una imagen de una tomografía. Generalmente, la gran mayoría de equipos que ahora van a ver ustedes son equipos volumétricos, es decir, permiten hacer adquisiciones en los tres planos. Tenemos una imagen axial, una imagen coronal y una imagen sagital. Y al mismo tiempo, durante la misma adquisición, con manipulación de imagen, podemos cuadrar los niveles de grises en la imagen para obtener una imagen del cerebro o una imagen de las estructuras óseas. También podemos hacer otra serie de imágenes con TAC. Esto es una angiografía con TAC o angiotac. Administramos medio de contraste a base de yodo y hacemos coincidir la adquisición de la imagen con la fase arterial del estudio. Entonces podemos ver muy bien las arterias cerebrales medias, las arterias cerebrales anteriores. Podemos ver desde el cuello completamente las arterias carótidas internas y aquí una reconstrucción de los bulbos carotídeos. Entonces ya tampoco es necesario, en la gran mayoría de los casos, hacer cateterismos del cerebro. Ya con TAC, o como veremos más adelante con resonancia magnética, también podemos hacer un estudio de las estructuras vasculares, ya sea para trauma, ya sea para neurismas, ya sea para isquemia. Y según la manipulación de la información podemos obtener imágenes como esta. Esto es una reconstrucción tridimensional por TAC, en la cual armamos una imagen en 3 dimensiones a partir de los datos que obtuvimos de los rayos X, y aquí podemos ver claramente el callado aórtico,
el origen de los troncos supraórticos, es decir, el origen común del tronco arterial brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Y más arriba pues podemos ver una carótida y otra carótida y podemos ver algo de la circulación endocraneal. Y esto es una reconstrucción de la circulación endocraneal en la cual podemos identificar claramente la arteria vertebral del lado derecho, la arteria vertebral del lado izquierdo, uniéndose para formar la arteria basilar, y esa arteria basilar se divide en las dos cerebrales posteriores, o vemos la porción supraclinoidea de las carótidas internas en su bifurcación en arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Entonces ya con esto podemos ver aneurismas, malformaciones arteriovenosas, etc. Y el otro método para estudiar el interior del cráneo es la resonancia magnética. La resonancia magnética no funciona con rayos X, no funciona con radiación. Esa es la principal diferencia. La resonancia magnética, como su nombre lo indica, emplea el magnetismo y a partir de la concentración de iones de hidrógeno que presenten los diferentes tejidos, los vamos a estimular magnéticamente con un gran imán, vamos a ver su concentración y su presencia en los diferentes tejidos y a través de eso vamos a hacer una imagen. Es una explicación muy simplificada de cómo funciona esto porque realmente es un proceso complejo y de acuerdo a cómo manipulemos esos protones de hidrógeno, pues vamos a obtener imágenes con diferentes características. Esto es lo que vamos a ver usualmente en una resonancia magnética común y corriente. Entonces, para establecer un lenguaje vamos a buscar cavidades que contengan líquido. Si el líquido lo vemos negro, aquí en el interior del sistema ventricular, vamos a llamar a esa imagen imagen con información T1 o tiempo de relajación 1. Líquido cefalorraquídeo negro en la cisterna prepóntica. Y cuando el líquido cefalorraquídeo sea blanco, ¿sí?, como en esta imagen, o aquí otra vez en la cisterna del ángulo pontocerebeloso, se van a llamar imágenes con información T2. La particularidad de las imágenes con información T2 es que van a ser muy sensibles, pero poco específicas. ¿A qué me refiero? A que cualquier condición que produzca aumento del contenido de agua va a ser fácilmente vista. Pero los tumores tienen aumento de agua, los abscesos tienen aumento de agua, las células hinchadas por la isquemia tienen aumento de agua, la sangre que se sale de los capilares y de los vasos sanguíneos y se queda en el parenquima es aumento de agua. Entonces todo se va a ver brillante en T2, muy sensible, poco específico. Tenemos que combinarlo con las imágenes con información T1 que nos dan mucho más detalle anatómico. Y la combinación de los diferentes parámetros es lo que nos permite llegar a una lista de diagnósticos diferenciales. Aquí vamos a hacer un recorderis anatómico rápido para que nos entendamos más adelante. Entonces estos cortes van de caudal hacia cefálico. Y aquí está posterior y aquí está anterior. Entonces, esta es una imagen a la altura del cerebelo. Pues vemos ambos hemisferios cerebelosos. Vemos los pedúnculos cerebelosos medios, las amígdalas cerebelosas y el puente. En una imagen con información T2 y en una imagen con información T1. Un nivel más superior, entonces seguimos viendo los hemisferios cerebelosos, el vermis cerebeloso. Acá estamos viendo
los pedúnculos cerebelosos superiores, los haces longitudinales posteriores y el puente. Y aquí ya aparecen los polos anteriores de los lóbulos temporales. Un nivel más arriba ya estamos en el mesencéfalo. Entonces, esto es el tectum, este es el tegmento, y en el tegmento identificamos claramente los núcleos rojos y la sustancia nigra. Lóbulo temporal y lóbulo frontal. Esto que vemos acá es la cintilla óptica del lado derecho. Esta es la cintilla óptica del lado izquierdo y estos son los tubérculos mamilares. Un nivel más arriba, ya a la altura de los ganglios basales, entonces podemos ver el núcleo lenticular, la cabeza del núcleo caudado, tálamos, brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces este es un mensaje como para que vean que todo lo que estudiaron en los semestres pasados llegó a integrarse. Entonces ya vamos a integrar la anatomía que se tuvieron que aprender con la fisiopatología, etc. Esto ya es un nivel más superior a la altura de la corona radiada, entonces sustancia blanca de la corona radiada, los ventrículos laterales. Aquí podemos diferenciar sustancia blanca y sustancia gris. Lo mismo que en esta imagen, sustancia blanca y sustancia gris. Recordemos, líquido negro T1, líquido blanco T2. Esto ya es la parte alta de la corona radiada o centros semiovales y lo mismo, vemos una buena diferenciación entre la corteza cerebral y la sustancia blanca. Con la resonancia magnética también podemos obtener información de las estructuras vasculares y hacemos un estudio que se llama angiografía por resonancia magnética, en el cual potenciamos la señal que viene de las estructuras vasculares. Entonces aquí estamos viendo arterias cerebrales posteriores, arterias cerebrales medias y arterias cerebrales anteriores. Y sumando todas estas imágenes podemos hacer este tipo de reconstrucciones, los cuales vemos muy claramente el segmento cervical distal de las arterias carótidas, después el segmento petroso, el segmento cavernoso y ya la división de las arterias cerebral anterior y cerebral media. Y aquí también vemos la arteria basilar y las arterias cerebrales posteriores. Y esto lo podemos poner en diferentes planos, entonces ese que les mostré es un lateral puro. Este es un oblicuo, donde nuevamente vemos las diferentes porciones de la carótida interna, hasta llegar a su bifurcación en una arteria cerebral media y una arteria cerebral anterior. Lo mismo del otro lado. Y esta que es completamente de frente, entonces nuevamente vemos carótidas, cerebral media, cerebral anterior, y aquí estamos viendo vertebral derecha, vertebral izquierda, basilar y la división de la basilar en las cerebrales posteriores. Esto es una angiografía en fase arterial. Y también podemos hacer angiografías por resonancia magnética en fase venosa. Estas son las imágenes fuente, digámoslo así. Pues aquí vemos venas cerebrales internas, un pedacito del seno recto y la región de la tórcula. Y si esto lo reconstruimos tridimensionalmente, entonces tenemos este tipo de imágenes. Seno longitudinal superior, seno longitudinal superior, senos transversos, senos sigmoideos y la vena yugular interna. Aquí vemos las dos venas cerebrales internas que se unen en la vena de Galeno. La vena de Galeno forma el seno recto y el seno recto va a desembocar a la región de la tórcula.
Esto es una proyección lateral y esto es una proyección anteroposterior. Aquí vemos yugular, seno sigmoide, seno transverso, el seno longitudinal superior y las venas corticales que van a desembocar al seno longitudinal superior. Entonces, con todo el desarrollo de estas modalidades de imagen, ya la arteriografía, el cateterismo cerebral, también ha quedado relegado a unas patologías muy específicas. Ya entrando en materia, entonces, lo primero que vamos a ver es algunas generalidades de la isquemia cerebral. Y la metodología que vamos a usar es presentar varios casos. Entonces, este es el primer caso, que es un paciente de 70 años que tiene una enfermedad multiinfarto. ¿Esto qué quiere decir? Que ha tenido múltiples episodios de isquemia cerebral a lo largo de su vida. Y llega al servicio de urgencias porque hay una sospecha de una nueva lesión. Entonces, estas son las imágenes que se adquieren de tomografía computada. Entonces, estamos viendo una alteración focal acá y otra alteración focal acá. La forma más fácil de enfrentarse a un estudio de estos es acordándose que el órgano, el cerebro, es un órgano que podríamos decir par, es decir, tiene una mitad derecha y tiene una mitad izquierda que son relativamente parecidas, no son exactamente iguales. Y el juego es encontrar diferencias entre la mitad derecha y la mitad izquierda. Entonces, si comparamos las dos mitades del cerebro, vemos que aquí hay una lesión focal hipodensa, es decir, con baja densidad, que no está presente en el otro lado. Entonces, listo, hay algo raro. Y aquí hay otra lesión hipodensa, que no está presente, contralateral, y su densidad es muy parecida a la densidad del líquido que está en los ventrículos. Entonces, esto es una lesión aguda, que es ligeramente hipodensa, con efecto de masa, porque fíjense que aquí no vemos espacio subaracnoideo, mientras que en el contralateral sí estamos viendo espacio subaracnoideo. Y esta es una lesión vieja, una cicatriz o una malacia. Si miramos eso en el plano coronal, entonces acá está la cicatriz, que es una lesión vieja sin efecto de masa, y aquí está la lesión nueva, que es hipodensa, no hay espacio subaracnoideo y está comprimiendo el ventrículo lateral. Para que los cambios se vean en el TAC, se necesita más o menos 6 horas de evolución. Es decir, durante las primeras 6 horas desde que ocurre el accidente cerebrovascular, el TAC va a ser normal. Y a partir de las 6 horas va a empezar a ponerse patológico. ¿Para qué usamos el TAC? Básicamente es para tratar de mirar el tiempo de evolución y para descartar sangrado cerebral. Porque si en vez de tener un evento isquémico tenemos un evento hemorrágico, la aproximación de tratamiento es diferente, ya no se puede anticoagular el paciente, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que hay que definir ante un paciente que tiene clínica de ACV es isquémico o hemorrágico. Y eso lo hace muy bien el TAC, isquemia o hemorragia. Este es el caso número 2, es un paciente de 60 años que tuvo una hemiparesia súbita en el lado izquierdo. Doctor, qué pena interrumpirlo. Es que mis compañeros querían saber si podemos grabar la sesión. No creo que haya ningún problema. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces volvemos, este señor tiene una hemiparesia súbita en el lado izquierdo. Entonces volvemos a lo mismo que les decía antes. Hay que buscar las diferencias entre el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, acá hay una diferencia. Aquí hay una lesión focal hipodensa. No puedo diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca. Mientras que a este lado sí puedo diferenciarla claramente. En esta coronal, entonces aquí voy viendo muy bien la corteza, veo muy bien la sustancia blanca
y acá eso se me pierde. Entonces la enfermedad está en este lado derecho y coincide con la clínica izquierda del paciente. Entonces ese es el TAC de ingreso. A este paciente le hacemos un angiotac, como ya había mencionado, medio de contraste para mirar las arterias. Y volvemos a lo mismo, asimetrías. Entonces fíjense cómo en este paciente se ven muy bien las arterias cerebrales medias en la región de la ínsula. ¿Sí? La porción M2 de las arterias de la arteria cerebral media izquierda y no la vemos en el lado derecho. ¿Ya? Y en el coronal volvemos a ver exactamente lo mismo. Aquí vemos muy bien carótida, cerebral anterior, desaparece este coso, cerebral media y las ramas insulares de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Y aquí del lado derecho no hay arterias. Entonces ya sabemos que tiene una trombosis o una oclusión de la arteria cerebral media derecha en su origen. Esto sirve porque cuando las oclusiones son de ramas proximales, se le puede hacer un tratamiento endovascular. Es decir, se hace un cateterismo cerebral y se lleva una especie de pinza o de filtro que puede agarrar el trombo y sacarlo y reperfundir la zona que se quedó isquémica. Ese mismo paciente le hacemos una resonancia magnética a las 24 horas para tratar de establecer el daño y nuevamente asimetría. Entonces en esta imagen T2 líquido brillante vemos muy bien corteza y sustancia blanca en el hemisferio izquierdo y vemos los ganglios basales de aspecto normal. Y en el hemisferio derecho hay aumento de la intensidad de señal, se llama así, intensidad de señal, de la sustancia blanca y de la corteza cerebral en las zonas irrigadas por la arteria cerebral media. Como les había contado anteriormente, aumenta el contenido del líquido, aumenta la señal, pero no sabemos por qué. Esta es una imagen que se llama FLAIR, donde vemos exactamente lo mismo. Esta es una secuencia que se llama de susceptibilidad magnética y lo que busca es pequeños cambios en la homogeneidad del campo y vemos múltiples lesiones focales puntiformes. Eso quiere decir que este paciente ha tenido múltiples episodios de sangrado antiguo que le han dejado estas pequeñas secuelas. La imagen con información T1 que no nos muestra mucha diferencia y esto son las secuencias de difusión. Recuerden ustedes que el agua difunde de manera pasiva y de manera activa a través de las membranas celulares. Entonces hay una que es simplemente por carga osmótica que tiende a igualar a ambos lados de la membrana las concentraciones. Y también tenemos la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es la que hace el transporte activo a través de las membranas de las moléculas de agua. Cuando los pacientes sufren una isquemia, se daña la membrana celular. Al dañarse la membrana celular, se daña el transporte activo de esta bomba y el agua que está adentro queda atrapada y la célula empieza a hincharse. Entonces, pues, desarrollamos en resonancia magnética una secuencia que nos permite ver el flujo de partículas de agua libre y medir su velocidad. Y cuando la célula se daña y el agua se queda atrapada, pues esta agua no va a difundir y eso lo podemos identificar. Entonces vemos en esta zona un aumento en la intensidad de señal, es decir, una restricción al flujo de partículas de agua libre, y calculamos un coeficiente de difusión para comprobar que estos hallazgos son ciertos. Y aquí tenemos una gran zona de restricción al flujo de agua libre, que se correlaciona con la alteración que vimos en el angiotac de una oclusión completa de la arteria cerebral media.
Entonces esto es un evento isquémico subagudo. Este es otro caso. Es un paciente de 50 años que tiene una hemiparesia derecha al despertar. Esa es una presentación clínica que es relativamente frecuente. El paciente que se acostó sano, normal, y cuando se despertó tiene síntomas neurológicos, o tiene parálisis facial, o tiene hemiparesia, o tiene hemiplegia, etcétera, etcétera. Y es necesario establecer el tiempo de evolución, porque dependiendo del tiempo de evolución se puede optar por diferentes vías de tratamiento. Entonces, para eso usamos combinación tanto del TAC como de la resonancia magnética. Entonces, como les había comentado antes, hacemos inicialmente un TAC cerebral. Estas son las imágenes de ese paciente. Podemos decir que es normal. Fíjense que no hay diferencias significativas entre la mitad derecha e izquierda, y en este caso tampoco hay diferencias significativas. Entonces, podríamos decir que es un estudio relativamente normal. Entonces lleva 6 horas o menos. Lo pasamos a resonancia magnética, y en resonancia magnética vemos una zona de restricción a la difusión de partículas de agua libre, es decir, hay una zona que ya está lesionada por la isquemia, se dañaron las membranas celulares, lo confirmamos en estos mapas ADC, y vemos cómo es ligeramente hiperintenso en las imágenes con información FLAIR, esa misma zona, T2. Eso quiere decir que es un infarto de evolución aguda temprana. Hay una gran alteración en la difusión, pero hay una leve alteración en las imágenes con información T2. Y en esta imagen de susceptibilidad magnética que ya les conté, que la usamos para buscar sangre, no vemos lesiones hipointensas, es decir, no vemos focos de sangrado. Entonces este paciente puede ser trombolizado, es decir, se le puede dar medicación para tratar de romper ese trombo con relativa seguridad, ya que no tenemos sangre intraparenquimatosa. Le hacemos un control a las 12 horas de ingreso y ya vemos como el TAC se positiviza. Es decir, ya estamos viendo, reconociendo el infarto en el TAC, la lesión focal hipodensa. Esto es diferente de esto, y esto es diferente de esto. Volvemos a lo de las asimetrías. Y aquí en este coronal lo mismo. Esto es muy diferente de esto. Entonces ahí está la lesión. Lo que ustedes tienen que tratar en su ejercicio profesional es tratar de adquirir un patrón normal. ¿Cómo es un TAC normal? ¿Cómo es un TAC normal? ¿Cómo es un TAC normal? Para que cuando se encuentren con la anormalidad sean capaces de reconocerla. Entonces aprovechen y siempre vayan y miren los TACs, vayan y miren los TACs. Con eso se van formando su patrón normal. Y esto ya es un estudio que se hizo 48 horas después del infarto, en el cual vemos cómo va evolucionando la lesión. Vemos que la lesión es homogénea, hipodensa, no tiene zonas brillantes en su interior, es decir, no tiene hemorragia. No ha hecho transformación hemorrágica, que es lo que hacen algunos infartos cerebrales. Por eso es que se les hacen controles seriados. Este es otro caso. Es una paciente de 55 años, también de una lesión isquémica de evolución indeterminada, y los médicos de urgencias quieren saber si hay alguna posibilidad de tratamiento endovascular, es decir, ir a buscar el trombo y retirarlo, o si simplemente se le tiene que dar medicación. Nuevamente una tomografía cerebral, mitades derecha e izquierda son relativamente simétricas, es decir, no nos da mayor información, pero no vemos hemorragia, es decir, no vemos zonas brillantes que nos indiquen hemorragia cerebral. Lo pasamos a una resonancia magnética, y en la resonancia magnética vemos
restricción al flujo de partículas de agua libre en las secuencias de difusión, que son positivas en el mapa de difusión aparente. No hay componente hemorrágico en la lesión y apenas se ve asimétrico lado derecho con lado izquierdo. Si no existieran estas imágenes inferiores, probablemente uno podría decir que el estudio es normal, pero ya sabemos que aquí hay una lesión. Es decir, es un evento isquémico de evolución muy aguda, porque tiene cambios en la difusión, pero no tiene cambios en las imágenes con información de voz. Le hacemos la angioresonancia en ese mismo momento y nuevamente vemos una marcada asimetría en las estructuras vasculares. Fíjense aquí las ramas insulares de la cerebral media izquierda presentes, y aquí en el lado derecho, en el valle de Silvio, no vemos arterias. Hacemos las reconstrucciones tridimensionales y vemos exactamente lo mismo. Las ramas silvianas o insulares de la cerebral media izquierda están presentes, y aquí la cerebral media se ocluye en su origen. Lo mismo que vemos acá. Como es un vaso proximal, este paciente es candidato a tratamiento endovascular, es decir, el neuroradiólogo intervencionista navega con un catéter hasta esta zona y con una pinza, digámoslo así, atrapa el trombo y lo retira. Bueno, eso eran los que tenía para mostrarles de isquemia cerebral. Ahora vamos a ver los hematomas, y para poder entender claramente lo de los hematomas tenemos que recordar un poquito de la anatomía cerebral. Entonces, aquí estamos viendo el córtex cerebral. Después del córtex tenemos la cubierta que tiene el córtex, que es la pía aracnoides. Recordemos que es un espacio relativamente virtual con pequeñas trabéculas. Después de la aracnoides está otro espacio virtual que es el espacio subdural, y después vamos a encontrarnos la dura madre, que es lo que está resaltado en amarillo. Hay unas estructuras vasculares venosas que cruzan la dura madre y después cruzan la tabla ósea, y son las venitas emisarias, las venas diploicas. Y esto es importante para la localización anatómica de las lesiones. Entonces, la primera hemorragia que vamos a ver es la hemorragia subaracnoidea. Como bien dice su nombre, está por debajo de la aracnoides, es decir, donde usualmente está el líquido cefalorraquídeo. Este diagrama tomado de la literatura nos permite ver sangre en el espacio subaracnoideo, acá dentro del valle de Silvio, dentro de la ínsula, y rodeando el polo anterior del lóbulo temporal. La gran mayoría de estas hemorragias subaracnoideas son producidas por rupturas de aneurismas cerebrales, aunque también pueden verse en casos postraumáticos severos, pero generalmente es por ruptura de un aneurisma cerebral. Entonces fíjense que es la sangre a reemplazar el líquido cefalorraquídeo. Entonces lo que vamos a ver en los espacios que usualmente están llenos de líquido cefalorraquídeo los vamos a ver llenos de sangre. Este es un paciente de 45 años que venía presentando un cuadro de cefalea severa unos días antes de que tuviera una pérdida de conocimiento. Es llevado al hospital y este es la tomografía de ingreso. Y ustedes empiezan a ver cómo, donde deberíamos ver líquido cefalorraquídeo de color negro, estamos viendo son colecciones hiperdensas, es decir, blancas, que delinean perfectamente las cisternas. Entonces está ocupando la cisterna prepóntica, está ocupando la cisterna interpeduncular,
cisterna perimesencefálica, esta es la cisterna supracelar y los valles de Silvio y la cisura interhemisférica. En corte más superior vemos más sangre en la cisura de Silvio del lado derecho, pero igual vemos en el lado izquierdo. Acá también vemos en el lado izquierdo y vemos en el espacio subaracnoideo de la convexidad. Conclusión, una hemorragia subaracnoidea masiva. La gran mayoría de espacios que tienen líquido cefalorraquídeo están llenos de sangre, incluyendo el sistema ventricular, sangre en el tercer ventrículo y sangre en posición dependiente de los ventrículos laterales. La sangre es más densa que el líquido cefalorraquídeo, más pesada, entonces pues va a tender a ir hacia la porción más declive. Y como hay más sangre en el valle silviano derecho, entonces podemos atrevernos a decir que esto es una hemorragia subaracnoidea masiva, probablemente por la ruptura de un aneurisma de la arteria cerebral media derecha. Esto es del mismo paciente, simplemente para que veamos otra vez la amplificación de la información que les di anteriormente. Y en el coronal vemos como ambos valles de Silvio están llenos de sangre y la cisterna supracelar está llena de sangre y hay un coágulo al interior del asta frontal del ventrículo lateral izquierdo. Este es otro paciente, tiene 50 años, sufría de hipertensión y tiene un antecedente de trauma leve. Llega al hospital y, parecido al caso anterior, donde debería haber líquido cefalorraquídeo, estamos viendo una hiperdensidad que corresponde a sangre en la cisterna supracelar, cisterna interpeduncular, cisterna perimesencefálica y en ambos valles silvianos. Otro caso de hemorragia subaracnoidea. Las hemorragias subaracnoideas se les hace angioresonancia o angiotac, tratando de buscar los aneurismas, y estos pacientes son llevados a cateterismo cerebral, a angiografía cerebral con catéter, para buscar el aneurisma y, de ser posible, tratarlo de manera endovascular. Pasamos a los hematomas epidurales. Entonces, como su nombre lo indica, los hematomas epidurales están por encima de la dura madre. Recordemos que la dura madre está íntimamente pegada al periósteo y el periósteo va de sutura a sutura. Entonces, por definición, las hemorragias extradurales no van a cruzar las suturas, están limitadas por las suturas. Entonces, aquí vemos cómo está limitada por la sutura sagital y aquí podríamos ver cómo está limitada por la sutura coronal. Se forma una colección de sangre, generalmente tiene forma de lente o forma biconveja, y de acuerdo a la magnitud de esta lesión, pues ejercerá efecto de masa sobre el parenquima cerebral. Y esto es la fisiopatología de la enfermedad, es decir, como no hay para dónde expandirse el hematoma, a diferencia de un brazo o a diferencia de un muslo, donde el hematoma se puede expandir y no va a comprimir estructuras, aquí hay una limitante que es la tabla ósea. Entonces el hematoma, cuando crece, lo único que puede comprimir es el cerebro, y al comprimir el cerebro causa daños por aumento de la presión endocraneal. Estas hemorragias extradurales generalmente son por ruptura arterial y generalmente son por ruptura de ramas de la arteria meningia media, que es la más grande de las arterias que irrigan las meninges. Y en la gran mayoría de los casos van a estar asociadas a una fractura. Se van a ver en casos de trauma. Este paciente tiene 40 años y se golpeó la cabeza al caer de una escalera. Entonces, fíjense, una gran colección blanca, es decir, hiperdensa,
al interior del cráneo, en la región temporal derecha, tiene una forma de lente, es decir, es biconveja, y se asocia a una fractura de la escama del temporal. Fíjense que aquí se ven las dos líneas de fractura, esta y esta, que no se visualizan en el contralateral. Entonces, presentación clásica del hematoma epidural postraumático. Y esto era lo que les comentaba, fíjense el efecto de masa tan grande que está haciendo el hematoma. Esto es espacio subaracnoideo normal. Aquí ya no existe espacio subaracnoideo. La hoz interhemisférica debería ser completamente vertical y en la línea media. Aquí está ya desplazada hacia la izquierda. Y recuerden que tenemos siempre un ventrículo lateral izquierdo y un ventrículo lateral derecho que deben ser parecidos. Y aquí vemos ventrículo lateral izquierdo, pero no vemos ventrículo lateral derecho. Es decir, hay un importante efecto de masa y una importante hipertensión endocraneal derecha con desviación de la línea media hacia la izquierda y con una hernia por debajo de la hoz interhemisférica. Y esto es lo que va a atentar contra el paciente, lo que va a matar al paciente. No el hematoma, sino los efectos del hematoma sobre el parénquima cerebral. Este paciente fue llevado a cirugía y este es el control posoperatorio. Entonces vemos una notable disminución en el tamaño del hematoma epidural. Hay presencia de aire residual postquirúrgico, que es un hallazgo normal, y aquí adelante también hay aire, eso se llama neumoencéfalo. Aquí vemos mejor las burbujas de aire y las fracturas. El edema de los tejidos blandos extracraneales, probablemente por el trauma más el trauma quirúrgico. Vemos cómo la línea media ha vuelto a su lugar. Ahora sí estamos viendo ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y ya estamos viendo un poquito de espacio subaracnoideo acá y un poquito de espacio subaracnoideo acá que no lo veíamos en el inicial. Es decir, con el drenaje del hematoma disminuyeron los signos de hipertensión endocranial. Este es otro paciente, 70 años, trauma con objeto contundente. Nuevamente una lesión intracraneal con forma bicóncava de alta densidad del hematoma, asociada al daño de los tejidos blandos extracraneales. Y nuevamente miren el efecto de masa que produce ese hematoma en comparación con el lado sano. Vean la obliteración completa del ventrículo, que no lo reconocemos. Este es el ventrículo derecho normal, no hay ventrículo izquierdo. Aquí tampoco hay ventrículo izquierdo, solo hay ventrículo derecho. Entonces esto es otro gran hematoma epidural. Nos cambiamos de nivel y ahora vamos a los hematomas subdurales. Doctor, una pregunta rápida, perdón. Señor, Doctor, ¿qué tanto tiempo se demoran esos hematomas en producir síntomas? eso depende de la magnitud. Doctoras. Eso depende de la magnitud del daño vascular. Entonces hay hematomas que van a crecer lentamente. Entonces usted en el estudio inicial, cuando el paciente llega, no lo ve, pero en el control de las 6 horas ya hay un hematoma. Eso es una laceración de un vaso muy pequeño. Pero está también el caso completamente opuesto, y es el paciente que tiene una fractura muy grande, una ruptura vascular muy grande, y ya llega con un hematoma gigantesco. Entonces no hay como una definición de tiempos de evolución, eso depende mucho del mecanismo del trauma, etc. ¿Y en cuánto tiempo uno puede observar la clínica? ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo se puede observar la clínica? No, esos pacientes cuando los hematomas son muy grandes ya tienen al examen físico signos de compresión de estructuras, o tienen hemiparesias, o tienen anormalidades de los reflejos de tallo, etcétera, etcétera. Es que todo depende de la magnitud, no tanto de la
El trauma puede ser muy leve y el paciente solo tiene dolorcito de cabeza, dolorcito de cabeza, dolorcito de cabeza y no tiene nada más. O el trauma puede ser muy severo y el paciente ya llega herniado, ¿sí? Pues no tiene nada que ver con el tiempo de evolución del trauma, sino tiene que ver es con la magnitud de la agresión, con la magnitud del trauma. Y pues evidentemente cuando esos hematomas son sintomáticos, eso es una urgencia neuroquirúrgica, es decir, tiene que ser operado de inmediato, porque en un hematoma que se está expandiendo rápidamente, la posibilidad de que ese paciente se hernie y se muera es muy alta. Entonces tiene que ser operado rápidamente. ¿Listo? Sí, sí, gracias. Entonces pasamos al otro espacio, que es el espacio subdural. Entonces, estas colecciones están localizadas entre la dura y la aracnoides. Entre la dura y aracnoides, como recordamos en la diapositiva de anatomía normal, están las famosas venitas puente o las venitas emisarias, y esas son las venas que se rompen y dan origen al hematoma subdural. El espacio subdural no está limitado por las suturas, entonces vamos a ver colecciones que cruzan las suturas. Entonces, aquí estamos viendo en el ejemplo cómo el hematoma va pasando y cruza la sutura coronal. Estos hematomas generalmente tienen forma de media luna. Este es un paciente de 65 años, anticoagulado por antecedente de valvulopatía cardíaca, es decir, ya tiene un factor de riesgo para sangrar y tiene cefalea y cambios de comportamiento. En estos pacientes casi no hay clínica de trauma craneoencefálico. Hay unos síntomas mucho más bizarros, como en este caso cefalea y cambios de comportamiento, aletargamiento, somnolencia, etcétera, etcétera. La clínica es bien diferente. Entonces, este paciente tiene una colección en forma de semiluna que cruza las suturas craneales, que tiene varias densidades. Fíjense que es hipodenso, pero también tiene un componente hiperdenso. Esto que indica que hay sangre en diferentes estados de evolución. Es decir, esto no es una sola lesión, sino es un sangrado crónico repetitivo. Y el efecto de masa que produce esta lesión hace compresión sobre el parenquima y empieza a desviar la línea media. Está produciendo una hernia subfalcial de derecha a izquierda, que es lo que vemos acá. Este ventrículo, que debería estar por aquí, se pasó por debajo de la hoz interhemisférica y ya está en el lado izquierdo. Y aquí está la colección. Fíjense que en este caso las estructuras óseas son normales, es decir, aquí no hay trauma. Y esta es la evolución de ese paciente. Los neurocirujanos tienen claramente definido por manifestaciones clínicas, etcétera, etcétera, cuando estos pacientes son de operar y cuando no. Y fíjense aquí la evolución del, perdón, de la presentación ya. La evolución del hematoma, en la cual hay una alteración en la densidad del hematoma, ahora es completamente hipodenso, es decir, dejó de sangrar agudamente y ahora solo está sangre vieja con efecto de masa sobre el parenquima, aunque de menor tamaño que en el lado contralateral. Este paciente se le dio manejo expectante y evolucionó satisfactoriamente. Este paciente de 50 años tiene un antecedente de un trauma muy leve y además cursa con cefalea. Esta es la evaluación inicial. Entonces, si no lo miramos con calma, podríamos decir que es un estudio normal. Sin embargo, hay una pequeña colección con morfología de media luna sobre la convejidad derecha.
manipulamos la ventana para hacer que tenga muchos más grises, y aquí sí es mucho más evidente la colección. Es pequeñita, está haciendo un mínimo efecto de masa. Fíjese que aquí no hay espacio subaracnoideo, mientras que en el lado sano sí hay espacio subaracnoideo, pero fíjese que los ventrículos laterales están relativamente normales en cuanto a tamaño y en cuanto a localización, es decir, no tiene mayor efecto compresivo. Esta es otra imagen del mismo paciente en un corte más abajo, y vemos esta alteración intraparenquimatosa, que son 3 pequeñas lesiones focales hiperdensas que se ven acá. Y esto me sirve para explicarles un concepto que se llama la lesión de golpe y contragolpe en el trauma. Como el cerebro está encerrado dentro del cráneo, no tiene para dónde desplazarse. Y como sufre de la inercia como cualquier estructura, cuando usted la golpea acá, él va a tender a desplazarse diametralmente opuesto. Y como va a encontrarse una tabla ósea que le limita ese desplazamiento, entonces hace una lesión diametralmente opuesta al del trauma original. Este es el golpe, y diametralmente opuesto está el contragolpe. Eso es muy frecuente en el trauma craneoencefálico, y siempre que tengan un paciente de esos, tienen que ir a buscar si tiene lesión de contragolpe. Este es el control a las 24 horas, y vemos cómo ha aumentado el edema en la lesión del contragolpe. Ha aumentado el edema en la lesión del contragolpe, y fíjense cómo ha disminuido la densidad y la magnitud del hematoma subdural. Ya terminando, entonces vamos a ver un paciente de trauma craneoencefálico que nos permite como integrar todo lo que hemos visto. Esta es una niña de 6 años, tuvo un trauma craneoencefálico severo en un accidente de trauma y llegó al hospital en cuadro de politrauma, es decir, no es solo el trauma de la cabeza, sino tenía trauma de tórax, trauma abdominal y trauma de extremidades. En lo que a nosotros compete, entonces se le hizo una tomografía computadorizada cerebral, la cual vemos mitad derecha y mitad izquierda relativamente simétricas, o sea que es normal. Aquí también relativamente simétricas, o sea que es normal. Sin embargo, tenía una gran lesión ósea. Miren la fractura del hueso parietal en el lado derecho, fractura del hueso occipital en el lado izquierdo, el gran componente de esfacelación de los tejidos blandos, y en esta coronal vemos la fractura parietal y la fractura occipital. Y además vemos una burbuja de aire que no debería estar ahí en los tejidos blandos epicraneales, o sea que esto es una fractura abierta. 6 horas después, no, perdón, este es el mismo, en un nivel mucho más arriba, volvemos a ver la fractura, volvemos a ver el aire por fuera de los tejidos blandos, por fuera del cráneo, y la otra fractura. Y un nivel más superior vemos como la fractura del lado derecho está cabalgada, es decir, está deprimido este fragmento y se cabalgó en esta zona. Tiene una fractura compleja acá, parieto occipital, y tiene múltiples burbujas de aire al interior. Es decir, es una fractura abierta, y en este momento no eran aparentes ninguna lesiones intraparenquimatosas. Control de 6 horas, se ha desarrollado una lesión focal hemorrágica dentro del parenquima cerebral, es decir, una contusión hemorrágica al lado de la fractura cabalgada que habíamos visto, que es esta misma hemorragia, y se ha desarrollado un pequeño hematoma epidural en la lesión de contragolpe. Fíjense. Se le hace el control a las 12 horas,
Sigue la hemorragia intraparenquimatosa, la contusión hemorrágica y el hematoma en la zona de contragolpe. La gran fractura, y en este momento aprovechamos para hacerle una reconstrucción tridimensional para estructuras óseas. Entonces vemos la magnitud de la fractura y la complejidad de los trazos de fractura del lado izquierdo, y esta es una rotación de ese, y aquí estamos viendo la fractura del lado derecho de dirección horizontal que compromete el parietal y se dirige en sentido posterior. Esta es la fractura simple que no está cabalgada, y esta es la fractura que vimos cabalgada anteriormente. Entonces en este caso vimos fractura, hematoma epidural y hemorragia intracraneal tipo contusión hemorrágica. La niña va a cuidado intensivo después de que la estabilizan, etcétera, etcétera. Y posteriormente, como a las 2 semanas, no tiene un buen despertar luego de que es desconectada del ventilador, etcétera, etcétera. Entonces se está buscando una lesión que se presenta en los pacientes postraumáticos que se llama lesión axonal difusa, y es decir que aparte de los daños que se le vieron en el TAC tenga otros daños por el trauma. Eso solo se ve en resonancia magnética. Entonces cuando ya está estable y ya está bien, la podemos llevar al resonador. En el resonador vemos nuevamente la contusión hemorrágica producto de la fractura deprimida que habíamos visto con sangre, pero vemos una lesión que no habíamos visto en la tomografía. Este es el esplenio del cuerpo calloso y hay una hiperintensidad de señal en el esplenio del cuerpo calloso. Eso hace parte del espectro de las lesiones axonales difusas, y como ustedes recuerdan, el cuerpo calloso es una fibra de sustancia blanca que permite el paso de información de un hemisferio al otro hemisferio. Entonces, he ahí la causa del mal despertar de la niña, de los síntomas neurológicos luego de que es sacada de la ventilación mecánica. Nuevamente vemos el pequeño hematoma epidural de una evolución usual sin mayor efecto de masa. Entonces este caso nos permite integrar todo. Entonces, ¿cuáles son los mensajes? Tomografía y resonancia magnética. Ya no hay indicación de radiografía para cráneo simple en el escenario clínico del trauma. Segundo, el TAC nos permite obtener una información rápida, porque existe TAC en la gran mayoría de los hospitales, porque es un examen que se demora aproximadamente 5 minutos y nos entrega información rápida. Y resonancia magnética en el caso del trauma para mirar las complicaciones tardías del trauma. No es un examen que se use en un escenario agudo. La resonancia magnética no se usa en escenarios agudos del trauma craneoencefálico. En colecciones hemorrágicas como hematomas subdurales o epidurales o en hemorragia subaracnoidea, examen de entrada TAC, por las mismas razones, más rápido, etcétera, etcétera, más sensible, más específico. Y en isquemia cerebral, TAC de entrada para descartar componente hemorrágico. Si el TAC es normal, resonancia magnética cerebral buscando signos tempranos de isquemia. Y con el TAC o con la resonancia, un estudio vascular, una angiografía, ya sea angiotac o angioresonancia, buscando identificar qué arteria se ocluyó y si esa arteria es susceptible de manejo endovascular o solo va a ser manejo médico. ¿Listo? Eso era lo que les quería contar.
Sí.